¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, este dato que llama la atención y que nos alarma todavía más, ¿no? El tema de que nuestro país es el segundo a nivel inflacionario, tan solo por detrás de Venezuela, que claramente está viviendo una situación extrema y completamente diferente a nuestro país, pero estamos por debajo de ellos. Sí, lamentablemente, bueno, las proyecciones de este primer cuatrimestre nos colocan en ese segundo lugar a nivel mundial, detrás de Venezuela, con un poco más de un 17% de mediciones oficiales, ¿no? Si a eso le desagregamos aquellos precios de bienes y servicios que suelen estar regulados o pisados, como suele decir en la jerga, ya sea por precios máximos, caso de combustible, energía, transporte, etcétera. Si desagregamos la canasta real, obviamente es bastante más que el 17%, estamos alrededor de un 19,7%, casi un 20%, que si hacemos la proyección, nos da, sobre todo en canasta básica, números que están muy cerca del 60%. Holgadamente supera la medición de INDEC, que ronda entre el 44 y el 46%, y ni hablar lo que se presupuestó en el presupuesto, valga la redundancia, que era el 29%. Claro. Ahora, Miguel, ¿qué lectura se puede hacer de todo esto? ¿Hay alguna posibilidad, hablando siempre de proyecciones, ¿no?, de que esto se pueda llegar a revertir o por lo menos planchar, entre comillas, es decir, frenar, aunque sea, digamos, de manera intermitente la inflación? Porque claramente los precios suben todos los días, todos los servicios esenciales para el consumo de cualquier familia, de cualquier hogar, y lamentablemente los sueldos siguen absolutamente estancados. Sí, bueno, lamentablemente, como vos bien decís, los sueldos, como suele decir, se van por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no? El aumento de los commodities a nivel internacional impacta también en la industria, más allá de ya los problemas estructurales que teníamos en Argentina. Esto no obedece solamente al tema de la pandemia. Argentina tiene una inflación estructural desde hace más de 3 décadas, cuyo promedio, 2 décadas, cuyo promedio es del 25% anual, y en los últimos años lamentablemente ha superado el promedio del 35%, 36%. ¿Qué ocurre? A su vez, hoy se está dando esta coyuntura de la pandemia, que no es menor, y se da también una situación donde, además del exceso de pesos, donde el gobierno ha generado mayor circulante, que esto también genera inflación, hay una inflación a nivel mundial, no con los números no argentinos, sino con otros números, pero no nos olvidemos que el patrón dólar que lo rige Estados Unidos ha aumentado casi en 1/3 su circulante, también producto de la pandemia, y esto impacta directamente en los commodities. Vemos hoy que tenemos una suerte de aire fresco de primavera con el valor de la soja, pero no es que se demande más soja, es que el dólar se está depreciando. Entonces, para comprar la misma cantidad de soja o de acero o de cualquier otro commodity se necesita mayor cantidad de dólares. Y esto a la larga incide justamente en los costos de las industrias, ¿no? Miguel, es otro fenómeno que lamentablemente no nos beneficia. Miguel, buenas tardes. 2 preguntas en una. La primera, quisiera contextualizar cuáles son los países en los que se encuentra hoy Argentina con respecto al panorama inflacionario, ¿no? Está Venezuela, claramente marca una tendencia, pero sacando a Venezuela, ¿cuáles son los otros países? Un poco como para que la gente pueda entender en qué situación está Argentina respecto al resto de los países del mundo. Y la segunda era pedirle una breve opinión sobre esta medida que ha aplicado el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué opinión tiene desde su institución con respecto al control de los precios? Bueno, la primera, liderando Venezuela ya hace mulos años, la vemos siempre con inflaciones absolutamente descontroladas. Argentina siempre ha estado en el top 5, entre los primeros 5, en los últimos años, en el último lustro. Hoy Argentina está superando a países como el Líbano, como Siria, y a repúblicas subsaharianas, caso de Angola, países africanos. Lamentablemente no es un podio en los cuales nos enorgullezcamos, ¿no? Eso desde ya. Las perspectivas, evidentemente hay una situación coyuntural de la pandemia que va a depender de que se vuelva
a normalizar la actividad económica. Y eso depende de las vacunas, depende justamente de que se normalice la actividad. Por otro lado, hay una situación donde el nivel de el precio de los commodities y de los alimentos ha subido muchísimo, y en Argentina, siendo Argentina un país productor de alimentos, toda su cadena de valor se ha literalmente descontrolado si lo comparamos con inflaciones de países de la región. Obviamente el control de precios tal vez no sea la mejor herramienta, pero es una herramienta necesaria. La intervención del Estado es fundamental, porque Argentina, cuando uno va a comprar un kilo de harina, un kilo de carne, una botella de agua, una gaseosa, uno está consumiendo e ingiriendo casi un 50% de impuestos. Pasa con la nafta, pasa con la compra de un vehículo, pasa con distintas cosas en el día a día. Entonces eso no nos hace competitivos para exportar, porque no solo comemos impuestos, sino que exportamos impuestos. Entonces es fundamental la intervención del Estado. En la cuna del liberalismo, que es Inglaterra, los precios de los bienes esenciales están monitoreados por el Estado. O sea que no tenemos que asustarnos si la Secretaría de Comercio, las direcciones provinciales o municipales de consumidores, de defensa del consumidor, lo hacen. Lo que sí hay que buscar una responsabilidad por parte del Estado para evitar tanta presión tributaria y para generar mayor competencia. Hoy la ley de góndolas es una herramienta para generar competencias, obviamente es muy embrionario, todavía falta mucho, pero realmente es lo más importante y la principal herramienta contra la inflación es generar competencia real y no competencia cartelizada, ¿no? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y por este espacio de su tiempo. Que tenga buena semana. Gracias a ustedes igualmente.